Queridas maestras, en el día de hoy, ¿sí? Y como parte del proceso de acompañamiento en su formación que estamos llevando a cabo, conoceremos acerca de la importancia de la voz en el desarrollo de la conciencia y la construcción psicológica del bebé durante el primer año de vida. Para ello vamos a utilizar algunos ejemplos prácticos. Además, vamos a hablar de 4 indicadores de desarrollo. Recordemos que el desarrollo es un proceso que no es lineal y en eso vamos a hacer énfasis, sino que es un proceso durante el cual se pueden presentar avances como retrocesos. Empecemos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la voz. ¿Qué es la voz? Podríamos decir que la voz es la forma de expresarse o manifestarse por medio de sonidos, que pueden ser modulados para transmitir emociones. Tenemos un claro ejemplo entre los 0 y los 2 meses del bebé. Él usa una variedad de ruidos para indicar necesidades. Entonces, las mamás, los papás o los cuidadores debemos interpretar, ¿sí?, esos ruidos que emite. ¿Por qué? Porque puede ser, digamos, alertas de que el bebé tiene un dolor, tiene hambre, tiene frío. Además, el bebé empieza a diferenciar las voces de las personas, ¿sí?, y se pone alerta cuando, por ejemplo, digamos que está con la mamá y llega el papá y saluda. El bebé muestra una alerta. Entonces, debemos entender que la voz es uno de los medios más fuertes para lograr, ¿sí?, el desarrollo del bebé. Como nos lo dice en su libro, la señora María Eugenia, la doctora María Eugenia Villalobos, la voz nos identifica, es la impronta de nuestro sentir, de nuestras emociones. Cuando escuchamos la voz de alguien, logramos percibir la vitalidad o no del sujeto. ¿Sí? Recordemos que la voz es producida desde el aire que nosotros tenemos en los pulmones, ¿sí? Y pues si tenemos buenos pulmones vamos a tener una buena voz. Ese aire que empieza en los pulmones va sobre las cuerdas bucales haciéndolas vibrar y generamos ese sonido que conocemos con el nombre de voz. Lógicamente, entre más energía tengamos, pues nuestra voz va a ser muy fuerte. Además, a través de ella podemos expresar las emociones que nos surgen, podemos mostrar si estamos enojados, tristes, etc. También, como lo decía Castaner, lo explicaba, lo sonoro introduce las nociones de interior y exterior. El neonato, al igual que el feto, hace la diferencia entre los ruidos y la voz materna que reconoce y privilegia. También vemos entonces la innegable impronta que deja la voz en la unidad del vívido corpóreo psíquico del ser humano desde antes de su nacimiento. Es decir, antes de nacer ya el bebé es capaz de hacer esas diferenciaciones de voz. Por eso es importante de pronto cuando se hace ese estímulo de que el bebé, la familia, el papá, la mamá y los diversos elementos de la familia le hablan y le dicen: hola bebé, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, mi nombre es tal, sí, yo soy tu abuelo, yo soy tu abuela. Entonces el bebé en el vientre escucha y va familiarizándose con los tipos de voz. Alguna de las cualidades más importantes de la voz es el timbre. ¿Por qué? Porque el timbre de la voz conduce hasta el bebé el estado emocional de la madre. Por ello, él, que reconoce su timbre, también percibe la vivencia que ella tiene de él. ¿Qué es el timbre? El timbre es lo que nos permite a nosotros identificar la fuente que emite el sonido. En este caso, la fuente son las personas. Entonces, digamos, el papá, la mamá, ¿sí?, la abuela, cada uno de ellos, la cuidadora, tiene un timbre de voz, y ese timbre de voz es lo que permite al bebé identificar quién llegó o quién está con él en ese momento. Además, esta interacción le va a permitir también al bebé, desde el punto de vista social, ir mirando las diferencias entre los timbres e ir creando su propio timbre de voz. Como ejemplo práctico, miremos que nos dice María Eugenia Villalobos, la doctora: la intensidad con la que el niño emite sus sonidos vocálicos nos hace sentir su fuerza vital y el dinamismo con que expresa su sensación de bienestar, su disfrute, estados que reconocemos en los bebés cuando emiten gritos, carcajadas frente a una madre que jugando con él se acerca y se aleja emocionada. También el malestar y la rabia cuando su sensación o necesidad tarda en colmarse. Por ejemplo, la sensación de hambre y la tardanza de la leche proveniente del seno o de un biberón. Es decir, es a través de la voz, pues puede ser a través del llanto, a través del grito, como él manifiesta esas emociones.
Por ejemplo, podemos ver en los juegos de ocultamiento, cuando la mamá o la cuidadora se esconden detrás de una manta y sin previo aviso aparecen o desaparecen, el bebé manifiesta a través de diferentes voces su encanto o desencanto. De pronto muestra la sorpresa emitiendo un sonido como ah, o de pronto tristeza porque no lo ve, ¿sí? Y cuando aparece, pues esa sorpresa, esos gritos, esa risa que emite el bebé, lo podemos ver como la parte de la voz, esa intensidad de esa voz. El tono de la voz también de la cuidadora de la madre se vuelven muy importantes porque cuando le cantan o arrullan al bebé, esto les va a generar a ellos un bienestar, ¿sí? Porque digamos que los hace sentir investidos, los hace sentir esa seguridad, ese acogimiento que tiene la madre o la cuidadora sobre ellos. Entonces, eso es la parte de la voz. Vamos ahorita a hablar un poquito sobre lo que son, sobre lo que es el desarrollo, ¿sí? Y cómo el niño va construyéndose a sí mismo. Entonces, anteriormente el desarrollo era comprendido como un proceso lineal y predefinido por etapas específicas, de acuerdo a la edad del bebé. Es decir, si el bebé está en los 5 meses, entonces el desarrollo debe mostrar esto, ¿sí? Ese desarrollo tenía un fin, o sea, como que terminaba, ya no había nada más que hacer, ¿sí? Y sobre ese fin debía de evaluársele. Por ejemplo, si uno quería saber si un niño realmente estaba en la edad de los 5 meses, entonces tenía que presentar ciertos elementos y si no los presentaba, podría decirse que el niño estaba atrasado dentro de su desarrollo. Hoy día, actualmente, comprendemos que el proceso, ¿sí?, realmente es una construcción y reorganización del niño, ¿sí?, de los bebés en este caso. Esa organización, esa reorganización, esa construcción se caracterizan porque hay avances y retrocesos. Es decir, muchas veces los niños van mostrando un avance en su desarrollo, pero luego tú ves y como que, ¿qué pasó aquí? Hubo como una especie de atraso, ¿sí?, o retroceso, casi siempre fundamentados en circunstancias emocionales o afectivas dentro de los procesos, o quizá puede ser a través de una enfermedad. O sea, hay muchos factores que influyen en esto y eso es lo que tenemos que comprender. No podemos ver esto como etapas definidas totalmente. ¿Listo? Además, ya entendemos que no hay un inicio predefinido, es decir, que no es este indicador de desarrollo en esta edad, sino que hay un lapso de tiempo para iniciarlos y no tiene fin. Es decir, el desarrollo del ser humano no tiene un fin como tal. ¿Listo? Un claro ejemplo del desarrollo lo podemos ver en la voz de los bebés. ¿Por qué? Porque miremos a ver qué pasa con esa voz. Entre los 0 y los 2 meses, ellos emiten una variedad de ruidos diversos, poco definidos, que no logran organizar, ¿sí?, pero que se hacen entender, ¿sí? Y es importante que la cuidadora o la mamá o el familiar que esté con el niño entienda estos ruidos, estos sonidos que ellos emiten, porque es a través de estos ruidos que ellos muestran sus necesidades. Luego, entre los 2 y los 4 meses, ellos logran realizar unos sonidos un poco más organizados, ¿sí? No son totalmente organizados, pero ya son más organizados que los sonidos que emitían, porque básicamente los 0 y 2 meses más que sonidos eran ruidos. Aquí ya son un poco más, lo podríamos llamar sonidos, y esos sonidos tienen una melodía tal que les permiten a ellos hasta arrullarse a sí mismos, ¿sí? Entonces son un poco más claros, más armónicos. Luego, entre los 4 y los 6 meses, ellos empiezan a emitir sonidos que son diferenciados y tienen un mayor nivel de organización. Empiezan, por ejemplo, a emitir sonidos vocálicos como o, a, ¿sí? Ese tipo de sonidos ya empiezan entre los 4 y 6 meses y finalmente en el análisis y en el estudio que hemos hecho, encontramos que entre los 6 y los 9 meses ellos ya empiezan a hacer unos sonidos muy, muy detallados a través de lo que se llama el balbuceo, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, a través del balbuceo ellos empiezan a nombrar cosas específicas como tete, para decir tetero, hacen ruidos vibratorios, los famosos carritos, ¿sí?,
los famosos carritos. Entonces, ahí podemos ver un claro ejemplo del desarrollo del lenguaje en el bebé. Así como hay un desarrollo en el lenguaje, hay desarrollo en todas las demás áreas. En el caso de nosotros específicamente, quisimos analizar el de la voz. Ahora, fijémonos en unos indicadores, hablemos sobre algunos indicadores que nos permiten evidenciar el desarrollo del bebé en algunas etapas. Por ejemplo, uno de los indicadores es cuando el bebé varía sus acciones ensayando y descubriendo nuevas formas de actividad. Hacia los 4 meses se nota que los niños empiezan a generar movimientos que se vuelven casi voluntarios. Por ejemplo, fijando su mirada en algún objeto que se mueve o emitiendo un sonido. Y si es posible, trata de alcanzar ese objeto. Caso de un móvil que es puesto en su cuna, él empieza a tratar de cogerlo y repite esa acción una y otra y otra y otra vez hasta que logra hacerlo, y en ese momento incluso centra su atención en ese objeto olvidándose lo que es alrededor. Nos decía la doctora Villalobos que este indicador da cuenta de la temprana aparición de un pensamiento de causalidad. Es decir, si yo hago esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces hay una causa-efecto, ¿sí? Entonces si yo hago esto, entonces el objeto empieza a moverse. Bueno, vamos a volverlo a intentar a ver si es cierto, y empiezas a tener un pensamiento de causalidad. Entonces, eso es desde la perspectiva sensoromotriz. Todavía el niño, lógicamente, el bebé no tiene esa conciencia representacional, ¿sí? Tenemos así que las actividades emprendidas por un bebé de esta edad evidencian que aunque los resultados se hayan producido accidentalmente, las causalidades comienzan a estar en su mente. Más sin embargo, se podría decir que en estos momentos se revela la aparición de una conciencia psicológica, es decir, ya hay un desarrollo hacia lo que es la conciencia psicológica, desde esa conciencia que inicialmente trazábamos como biopsicológica, luego psicobiológica. Aquí ya vemos una conciencia más desde la parte psicológica. El bebé adquiere la potestad de prolongar aquellos eventos que considera interesantes, observaciones y explicaciones que Piaget puso en evidencia y que ahora las podemos comprender en el plano de la construcción de la conciencia de sí y la constitución subjetiva. Entonces, este es un indicador bastante valioso. Otro de los indicadores que presentamos es el bebé presta atención y toma acción ante un objeto que se le presenta, ¿sí? Eso ocurre entre los 4 y los 6 meses. Vemos cómo el bebé acomoda su cuerpo, ¿sí? Y emite sonidos y fija la mirada entre un objeto ofrecido. O sea, cuando la cuidadora, la mamá, le ofrece ese objeto, entonces él como que se pone así pilas. ¿Qué puedo hacer? ¿Será que lo puedo coger? ¿Será que lo puedo ir? Y entonces empieza a centrar su atención en dicho objeto. ¿Listo? Nos dice la doctora Villalobos que la acción del bebé nos deja ver la capacidad que tiene para entrar en relación con los distintos ofrecimientos que hace quien lo materna, permitiendo ver el proceso de construcción de la conciencia de sí, de las formas de interacción que empieza el bebé a establecer con su medio social a partir de las relaciones en las cuales participa o lo hacen participar. En este caso, lo hacen participar a través de mostrarle ese objeto. Entonces, se hacen evidentes en sus modos de situarse cada vez más como interactuantes, las formas de variar sus acciones, ensayando y descubriendo nuevas formas de su actividad. Entonces empieza él a hacer ese ensayo y error, ¿sí? ¿Será que lo puedo alcanzar? Él me lo retira. ¿Será que no lo puedo? ¿Será que sí? Entonces empieza esa parte de manejo del cuerpo, del manejo psicomotriz nuevamente, ¿sí? Incluso emitiendo algunos sonidos. Miremos otro indicador. El bebé empieza a ser más consciente de la presencia o ausencia de su cuidador. Consideramos que es muy importante. Eso se da entre los 4 y los 6 meses, nuevamente. El bebé empieza a reconocer que el adulto no es parte suya, sino que el adulto va y viene. O sea, es otra persona. Y que así como se vuelve, esto le permite ir construyendo el desprendimiento y la separación con el adulto. Por ejemplo, en los juegos de ocultamiento, que nos ha interesado bastante, el bebé empieza a vivir esos momentos de presencia y ausencia, donde se esconde bajo una sábana o tras de una pared y vuelve y aparece, ¿sí? Nos dice la doctora Villalobos que el bebé en esta etapa empieza a construir nuevas actividades placenteras para él, siendo más autónomos en sus tiempos consigo mismo. Claro, porque es que él ya, cuando el adulto aparece, listo, estoy con el adulto, pero cuando se desaparece, él ya empieza a reconocer que el adulto no está, pero yo puedo entretenerme conmigo mismo,
¿sí? Entonces, en esos tiempos cuando empiezan a ser más prolongados y por ejemplo en la cuna del bebé podemos tener un móvil y él empieza ante la ausencia del adulto a jugar con ese móvil y empieza, como vimos en el indicador anterior, empieza a ver qué pasa, ¿sí? O sea, empieza esa relación de causalidad también. Todo eso estructura, ¿sí? A nivel psicológico al bebé. Por último, vamos a ver este indicador. Dice que el bebé establece regulaciones y reorganizaciones en función de referentes externos. ¿Pero eso qué es? Eso es entre los 6 y los 8 meses, ya el bebé está más avanzado. El bebé empieza a extender la comprensión que va teniendo de aquello conocido en sí mismo y lo que va conociendo del mundo externo, diferenciando su relación con el medio y con las personas. Por ejemplo, un bebé sentado puede hacer movimientos con su cuerpo que lo acercan o lo alejan, es decir, es como más consciente, el bebé empieza a tener esa conciencia, ¿sí? Esa conciencia de regularse, de reorganizarse para hacer algo. Entonces, digamos que yo le coloco un objeto a cierta distancia, el bebé lo mira y ya va a intentar alcanzarlo, e incluso muchas veces nosotros le podemos dar el objeto, ponerlo a cierta distancia y taparlo. El bebé puede ir, quitar el obstáculo y coger el objeto, ¿sí? Muchas veces también la relación con esa persona. Es importante que el cuidador o la madre tengan una relación muy estrecha. ¿Por qué? Porque el bebé puede también tomar acción y regularse y decir, no, este como que no me cae muy bien, yo no me siento como tan seguro con este, y en cierta manera retirarse o retirar su mirada. Entonces, todo esto es importante que lo tengamos en cuenta. En esta etapa nos dice la doctora Villalobos que el bebé pareciera empezar a utilizar la atención de una manera selectiva. Estos procesos de atención corresponden a los procesos psicológicos de orden superior que son bastante importantes dentro de las funciones ejecutivas. Logrando anticipar sucesos, mostrando una comprensión avanzada de lo conocido y lo que va conociendo a través de las diferentes interacciones con las personas y con el medio, centrándose especialmente en aquello que le interesa. La conciencia psicológica da al niño la certeza de sus acciones y de su relación con los otros. Reconoce cómo actuar sobre el medio y cómo orientar sus gestos y sus modos de interacción para conquistar aquello que le interesa. Entonces miren cómo este referente, este indicador es supremamente importante en esas relaciones que él ya va teniendo con el medio, con los objetos, con las personas. Bueno, realmente hasta aquí tenemos esa presentación. Espero que hayamos logrado que conocieran algo más sobre el bebé y pues vamos a abrir una sesión de preguntas. Esta presentación fue diseñada por Diana Marcela Rodríguez, Edilson Sánchez, quien les está hablando, y Sara Pombo. Muchas gracias.